Primero que nada, y para poner en contexto a la audiencia, mieloma múltiple, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué debemos entender por mieloma múltiple? Muy bien, el mieloma múltiple es un cáncer específico de unas células que se llaman células plasmáticas. Estas células se encuentran en el cuerpo de todo ser humano, tienen una función en específico que es producir anticuerpos y que estos anticuerpos nos van a defender contra infecciones generales y pues estas células se pueden transformar a la parte maligna y al transformarse en la parte maligna producen en exceso estos anticuerpos que son proteínas y que nos van a dar las manifestaciones que nosotros vamos a empezar a observar en nuestros pacientes. En resumen, mieloma múltiple, cáncer de células plasmáticas y es una enfermedad hematológica. Uh-huh. Es decir, de la sangre. Totalmente. Todo lo que se produce en médula ósea lo vamos a referir a problemas de la sangre. Ok. Ahora, doctor, ¿cuáles son las primeras manifestaciones? ¿En qué aspectos debemos estar atentas las personas? Sí, gracias por la pregunta. Esta es muy importante porque esta enfermedad inicia con una manifestación, con nada de manifestación, es decir, puede tener una enfermedad, un mieloma múltiple, que nosotros le llamamos, utilizamos una palabra en inglés que se llama smoldering, o en español es un mieloma múltiple quiescente, un mieloma múltiple que no se manifiesta y puede estar de meses a años antes de dar una manifestación clara. Entonces, las manifestaciones ya claras de un mieloma múltiple son anemia. ¿Por qué? Porque las células que se encuentran dentro de la médula ósea, me voy a referir a la médula ósea como el tuétano del hueso, porque ese es el mejor ejemplo que tenemos. Cuando empiezan a crecer en el tuétano, estas células malignas empiezan a sustituir a las demás células que se encuentran dentro del tuétano. Las que producen sangre, las que producen plaquetas, las que producen leucocitos. Entonces, al empezar a sustituir esto, pues obviamente va a provocar el que haya menos producción de sangre. Pero no solamente es la única vía en la cual producen anemia. Estas células también provocan liberación de otras proteínas inflamatorias que nosotros médicamente le llamamos citoquinas. Bueno, estas citoquinas, que son moléculas inflamatorias, provocan también que el paciente con mieloma tenga problemas de anemia. Entonces, primera manifestación es anemia. Segunda manifestación es dolor óseo o la presencia de lesiones líticas. ¿A qué me refiero con lesiones líticas? Cuando nos toman radiografía, el médico es capaz de identificar los huesos en forma normal. Normalmente lo que vemos en las radiografías son cortezas, así como serían las cortezas de un árbol, como el tronco de un árbol, donde tienen primero corteza y adentro de esa corteza tienen médula. Okay. Es ahí donde están las células y esas cortezas se van adelgazando y se van destruyendo por las células mielomatosas. Entonces hay dolor óseo y lesiones líticas cuando nos toman radiografías. Una cosa importante es que el mieloma múltiple en la mayor cantidad de las veces se presenta con dolor en la región lumbar. Muchas veces tenemos un dolor muy crónico de meses, años en la región lumbar y lo que estamos viendo es un mieloma y es un dato que debemos de tener siempre en la mente. Posteriormente tenemos daño renal, es decir, se nos eleva la creatinina, que es una proteína que se elimina por la orina, pero cuando se lesionan los riñones, porque las proteínas que se producen en exceso por el mieloma se depositan en los túbulos, es la palabra correcta en médica, en los túbulos del riñón, pues produce daño renal y se eleva esta creatinina. Y obviamente al elevarse la creatinina, se elevan otras sustancias tóxicas y el paciente puede tener cansancio, puede tener náusea, puede tener dolor de cabeza, vómito, que van en relación al problema del daño renal. Y finalmente puede haber también manifestaciones de elevaciones de algunas sustancias como el calcio. ¿Por qué?
porque las células mielomatosas con las proteínas de inflamación también activan a otras células que se llaman osteoclastos, y los osteoclastos son como los podadores del hueso. Normalmente todos tenemos osteoclastos y la función es remodelar o modelar el hueso. Es como si podaran árboles y les dieran ciertas figuras para que se vieran bonitos. Bueno, los osteoclastos tienen esa función de dejar el hueso bien formado. Cuando se descontrolan porque se producen estas células inflamatorias, pues estos osteoclastos empiezan a recortar el hueso en exceso, y al recortar el hueso se libera el calcio, y el calcio puede producir diferentes síntomas, desde alteraciones neurológicas, desde mucha sed, ir al baño constantemente, como si fuera una diabetes. ¿Por qué? Porque el calcio se elimina por el riñón. Y al eliminarse el riñón se va con agua. Entonces el paciente empieza a beber mucha agua, a tener sed. Y en sí serían los principales datos de un mieloma múltiple. Bien. ¿Hay manera de prevenirlo? No hay manera de prevenirlo, pero sí hay manera de diagnosticarlo temprano. Y una de las cosas, exactamente, es como el cáncer de mama. No podemos prevenirlo, podemos modificar algunos aspectos que favorecen la presencia de estos cánceres. Por ejemplo, los químicos que manejan mucho benceno, ellos tienen que estar muy atentos y estarse checando con su médico, porque ellos tienen una propensión a desarrollar mieloma múltiple. Bueno, ¿es hereditario, doctor? No, en el 99.9% no es hereditario, solamente un 0.01% sí puede ser hereditario. Pero eso no implica que si yo tengo un familiar con mieloma múltiple, no se incremente la posibilidad de padecer mieloma múltiple, aunque no es hereditario como tal. Bien. Le aprecio muchísimo que me haya tomado la comunicación y sobre todo, pues, incidir a través de la información para que tengamos una población, más informada y que en consecuencia podamos tomar decisiones a tiempo. Gracias, doctor. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el doctor Luis Mario Villela, médico hematólogo, con este tema del mieloma múltiple en México. Vamos